Muy buena tarde, Lick. Buenas tardes, Luz. Bueno, son las 16 horas. Tengan muy buena tarde a todos. Solo de manera para recordar, les encargo que primero me pongan el número de carnet seguido de el primer nombre y un apellido, ¿ya? Para que yo los tenga ubicados. De acuerdo, Ale. Y activar la cámara, a excepción del que viene trabajando, viene del trabajo. Este, Voy a hacer un análisis un poco más adelante, después de detallar el programa, ¿ya? Vamos a ir un poco más rápido hoy para empezar el contenido en concreto. El capítulo 6 es de la criminología y la revolución industrial. Aquí se va a establecer prácticamente lo que son los tres pivotes o los tres eh, parales fundamentales de la criminología, que son las tres personas más importantes a mi simple entender, que es Lombroso, Ferri y Garofalo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué escuela positiva? Porque en determinado momento fueron posturas. Hace referencia a un enfoque ecléctico. Ahora vengo yo y pregunto, solo para recordar algo en cuanto a este punto. Por ejemplo, Luz, o no estoy mal, hay una persona ahí que era Carnet 95. Este, cuando hay una teoría ecléctica, o cualquiera de los que ya sean un poquito más de antaño y ya hayan llevado en los primeros 2 años de la U, en el primer año se lleva civil, ¿ya? ¿Algún punto de vista en cuanto a una teoría ecléctica? Licenciado, perdone. La teoría ecléctica sería la que se compone de múltiples teorías, que todas tienen un cierto grado de razón. Solo permitime un momentito porque sí, repetime porfa porque está muy bajo de sonido, Juan. Ajá. Perdón, sería la teoría ecléctica, sería aquella que se compone de distintas teorías, ya que todas alcanzan cierto grado de razón. Ahora vengo yo y pregunto esta circunstancia, ¿por qué estaríamos hablando de un enfoque ecléctico en criminología? ¿Será porque tiene varias ramas o varias ciencias? Sería por la característica de multidisciplinaridad de la carrera, de lo que es la criminología, ya que se aborda desde diferentes puntos de vista científicos. Correcto, ahí estamos. Em, es una ciencia integrada de varias ciencias, ¿ya? Como lo es la medicina, la biología, la penología, y lamentablemente nosotros consideramos, se me cuestionó el día de ayer, podría decir yo, que por qué referimos que la criminología es la ciencia del delito. Bueno, el punto principal de la criminología para estudio es el crimen. Y bajo esa circunstancia, eh, es que se estudia por varias ciencias. Lo vamos a ver más adelante. La criminología indica la criminología clínica contemporánea, modelos geologistas, componente biológico, modelos valoración crítica, modelos psicológicos, psicologistas. Fíjense cuán tan importante es para la criminología que hoy en día, por ejemplo, dentro del proceso penal, anexo al Instituto de la Defensa Pública Penal, está el Instituto de la Víctima, ¿ya?
el Instituto de la Víctima, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el INASIF tiene peritos, tiene psicólogos y tiene psiquiatras. Vamos a ver cada uno de estas circunstancias desde un punto de vista, porque el psicólogo tiene una rama y el psiquiatra otra. Y es increíble, pero por ejemplo, en muchos casos hay personas que se eximen de responsabilidad aparentemente bajo un tratamiento psiquiátrico. Aparentemente les digo yo, ¿por qué? Porque si buscamos en el Código Procesal Penal, puede ser que una persona no esté mentalmente capacitada para afrontar un proceso penal y la van a someter a tratamiento psiquiátrico. Pero ¿saben qué es lo irónico? Que después de que termine el tratamiento psiquiátrico, regresa el proceso penal como tal. Entonces, bajo esa circunstancia, está completo esta criminología clínica por varias ramas científicas que en determinado momento van a contribuir con un punto de vista. Consecuencias de la criminología positivista en el desarrollo del derecho penal. Una de las cuestiones más importantes de la criminología es esto, ¿ya? Ser el campo de estudio del derecho para ver en qué momento surge el delito y de todo este conflicto social, pues hay que establecer cuáles son las causas que lo originaron y en determinado momento tratar o evitar que se sigan eh, desarrollando esa misma conducta antisocial. Y es por ello que refiere que el derecho penal hay dos tipos dentro de las políticas dentro de las políticas criminales que ha utilizado el Estado, está el derecho penal de autor y el derecho penal de acto. En determinado momento, son posturas que a lo largo de la aplicación del derecho penal trae cada una perspectiva de aplicación, ¿ya? El derecho penal de autor, el modelo es de la defensa social, eh, bajo esta circunstancia es lo que yo estaba refiriendo. Ejemplo, los salvadoreños con la política de Bukele, eminentemente, no importa si yo he realizado una acción ilícita, solo por el hecho de pertenecer yo a una agrupación delictiva, Mara, automáticamente el sistema penal me persigue, ¿verdad? Muestra de ello también es que nosotros en el Código Penal, si le damos buscar en el Código Penal, dentro de la parte general del código tenemos lo que hay cierta normativa en cuanto a la peligrosidad social. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha determinado en determinados fallos, ya a través de amparos, que no se puede determinar o no debe utilizarse la peligrosidad al momento de dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia debe versar sobre los hechos y el tipo de modus en que se realiza el ilícito penal. Entonces, por ejemplo, dentro de la peligrosidad, podrían referirse como una política de antaño el hecho de que no se trabajaba o que yo no tengo trabajo. Entonces, esa circunstancia no puede ser utilizada, no puede, sí, Valerie, no puede ser utilizada al momento de dictar la sentencia porque no tiene nada que ver con los hechos, con las cuestiones fácticas del proceso. Refería anteriormente el tratamiento de medidas de seguridad, el caso de una persona que no tiene, que está en estado de interdicción y puede cometer algún ilícito, ¿ya? Leyes de vagos. Fíjense que la ley de vagos maleantes en Europa, no creamos que en determinado momento fue una política muy lejana de América Latina, ¿ya?
En el caso de Guatemala, por ejemplo, en la época de la colonia, se daba una circunstancia bien especial, que uno tenía que tener la cartilla de trabajo. Fíjense que curioso, pero hoy decimos viva Arévalo y se utilizó mucha la viva Arévalo, viva Arévalo. Pero sin embargo, en el periodo de la revolución, de la transformación agraria, muchas de las ponencias y en determinado momento, yo, una persona, si no tenía trabajo, no tenía la cartilla laboral, me podían detener por vago. Y esa circunstancia es una circunstancia que se originó en Europa, pero en la época de la colonia también la tuvimos nosotros dentro de nuestra legislación, ¿como qué? Como parte de una política criminal. La nueva defensa social y la ideología del tratamiento. La defensa social, pues en determinado momento también es otra postura, otra política criminal que viene con el objeto de que pretende evitar ciertos hechos para que el día de mañana, pues, no se lleguen a concretizar como ilícitos penales. Positivismo criminológico en las leyes. Bueno, referí la cartilla de trabajo, por ejemplo, la ley de la vagancia, la ley de trabajo forzado en el periodo liberal, reclutamiento forzoso, genocidio en Guatemala, política de tierra arrasada, entre otras, formas de control social de los pueblos indígenas, aldeas modelo, polos de desarrollo, patrullas de autodefensa civil. Estas circunstancias puede tener parte del enriquecimiento, leer, por ejemplo, Memorias del Silencio, el informe Remy. Sin embargo, por ejemplo, en el caso mío, directamente yo ya conocí, en el mes de noviembre dictamos una sentencia bajo este tipo de positivismo criminológico. En Guatemala han habido 3 sentencias en contra del ejército por masacres. Sin embargo, en el caso mío, yo participé en el tribunal de mayor riesgo ahorita el 7 de noviembre se dictó la sentencia de una masacre de las dos R's, en la cual se refiere que el ejército, una patrulla Caibil, pues mató 200 personas en lo que es el área de Las Cruces en la Libertad Petén. Ahora, pregunto a alguien que me diga que ya haya cursado procesal penal 2. Hay unos carnet 90 y tanto. Hay unos carnet 2007. ¿Hay alguno que ya haya llevado el procesal penal 2? ¿No? Bueno, Sí, licenciado. sí. Sí, Una, yo. ya, ahora una consulta, Yolanda. Dentro de su curso, por ejemplo, usted llegó a lo que es ya la sentencia, ¿verdad? La sentencia refiere en determinado momento el artículo 388 del Código Procesal Penal que el tribunal no puede dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. En el caso de nosotros, referimos que es una sentencia absolutoria y absolvimos por una sencilla circunstancia. Pregunto, ¿ya? ¿Cómo se valora una partida de nacimiento o una partida de defunción? ¿Esa es con una valoración legal o tasada o en su caso puede ser con sana crítica? Pueden ser cualquiera de los que haya llevado procesal civil o penal, no hay ningún problema. Pueden ayudar. Licenciado, buenas tardes. ¿Legal o tasada? Correcto. Fíjense, gracias, Ingrid. Fíjense que en el caso que estamos refiriendo, los hechos refiere la acusación que acaecen en el año 1982, en el mes de diciembre.
pero sin embargo el Ministerio Público presenta partidas de defunción que hace referencia a que las personas que se listan ahí como fallecidas murieron en el año 2013. Podríamos entonces determinar o dar por acreditados los miembros del tribunal que esas personas con una prueba tasada, como lo es una partida de función, refiere que murieron en el 2013 y en su caso los hechos refieren que las personas fallecieron en el 2012, 1982. Yo referí el artículo del prevaricato ayer y fíjense que si el Ministerio Público nos está refiriendo que las personas documentalmente con elementos probatorios nos están refiriendo que fallecieron en el año 2013, se podría el tribunal dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, refiriendo la acusación que murieron en 1900, fueron asesinados en 1982. No, No le. no se puede. Por eso es el prevaricato, si se hubiera. Es de analizar a veces y es de leer siempre las noticias, ¿ya? Entonces, para formarse un criterio, pero lamentablemente hasta que uno no tiene el proceso como tal, ¿ya? En las propias manos uno no puede externar opinión, ¿verdad? Fíjense que es curioso, pero la legislación anticomunista en Guatemala, ¿ya? Esa surge con Estados Unidos. Sin embargo, les puedo referir hoy en día, si nos damos cuenta, dentro de las políticas, por ejemplo, Estados Unidos está bajo una postura democrática. Bueno, democrática, pero si miramos, México ya tiene ideología de izquierda. Nicaragua es de izquierda, Colombia es de izquierda, Paraguay es de izquierda, Venezuela es de izquierda. Y así. Ahora pregunto yo, ¿nuestro tipo de gobierno es de derecha o es de izquierda lo que ganó? Derecha, Lic. Semilla es de derecha. Es Arrévalo. Es De de No, izquierda. licenciado, Más a de la izquierda. izquierda. ¿Ya? Bueno, esto, Oscarito. esto que está pasando ahorita en nuestro sistema político es consecuencia de esto. ¿Ya? Que la gente en determinado momento se cansó de la postura anticomunista. Entonces, hoy hay una nueva ideología a favor de las clases sociales. Ya empezó, no voy a referir yo una circunstancia específicamente con Cepilla, sino que empezó con la UNI, la Unión de la Esperanza, ¿ya? Si se busca información sobre Sandra Torres fue una gran líder dentro de la estructura guerrillera, ¿verdad? Pero son posturas que el Estado tiene que ir viendo cómo legisla ciertas posturas o hechos que se están suscitando en el desarrollo social de los miembros que integramos la sociedad, ¿verdad? Bueno. Sociología de la desviación. Orígenes de los modelos sociológicos, escuela de la anomia, Durkheim, el fenómeno criminal, la escuela de Chicago, el fenómeno social, teorías multifactoriales, teoría ecológica, teoría estructural, funcionalista, teorías subculturales, aplicación de las teorías sociológicas de la desviación en Guatemala, el paradigma del control de la criminología crítica, teoría de la asociación diferencial, teoría del eticamiento, ya teoría del conflicto, criminología crítica, la falta de respuesta del Estado al fenómeno. Ayer ustedes se dieron cuenta de que refirieron
que hay un momento en que el Estado ya no soporta tanto ciertas acciones que definitivamente, pues entonces los policías ya no hacen lo que corresponde. Insatisfacción de la víctima ante el sistema penal. Muestra de ello es que muchos casos de insatisfacción han hecho que los procesos penales guatemaltecos en determinado momento lleguen hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reproducción y multiplicación de problemas por parte del sistema penal, ¿ya? Se acrecenta. ¿Cuál es la reproducción y multiplicación de problemas por parte del sistema penal? Bueno, miremos esta circunstancia. Hay, por ejemplo, la ley de terminales móviles. ¿Esa es una ley nueva, sí o no? Aparentemente, del año 2013. ¿A qué se debe que se legisle con la ley de terminales móviles? Con la ley de terminales móviles lo que se estaba estableciendo era un control sobre el robo de equipos terminales móviles, los celulares, ¿verdad? La expropiación del conflicto por parte del Estado, donde el Estado le quita los problemas a los particulares y los absorbe como único ente encargado del control. El control social como industrial, la necesidad de devolver a la víctima de la sociedad, la necesidad de devolver a la víctima de la sociedad los conflictos. Esta es otra política. Por ejemplo, ¿qué institución ha surgido a partir de esto? Los centros de conciliación, los centros de mediación, conciliación y arbitraje, ¿verdad? La mediación, la reparación como alternativa al sistema penal. El artículo 124 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la audiencia reparación digna. La mediación, hay un sinfín de mecanismos que se aplican por parte del Estado con el objeto de que los hechos criminales pues no crezcan más o no se multipliquen de tal manera. Esto en sí, todas estas acciones que realiza el Estado es lo que se conoce como una política criminal que surge de los diferentes problemas y la importancia que cada uno de los entes estatales le vaya dando dentro del ámbito de aplicación. Tanto el Congreso pues legisla y legisla de una manera. El organismo judicial aplica las leyes desde otro punto de vista. Bueno, ayer estábamos con una pequeña circunstancia, por ejemplo, con lo que es la aplicación de la pena de muerte. Me voy a ir acá, espérenme. Y esta compilación de leyes, cualquiera la puede bajar. Está en el internet y tiene una característica bien importante. Tiene todas estas leyes. Código Penal, Procesal Penal, Defraudación, Delitos Económicos Especiales, Ley Forestal, Ley de Armas y Municiones, Narcoactividad. Todas esas leyes que tienen carácter penal o leyes especiales penales están ahí. Bueno, ayer estábamos hablando en determinado momento, por ejemplo, de la pena de muerte. Cuando se habla de la pena de muerte, surge la discrepancia que si está o no se puede aplicar. Bueno, el artículo 41 del Código Penal claramente refiere a esta circunstancia. Son penas principales, la pena de muerte. ¿Está dentro de nuestra legislación? Sí, sí está.
Pero como lo que estábamos refiriendo el día de ayer tiene un problema, nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial es, mm, yo no sé si se acuerdan, yo no sé si se acuerdan en introducción al derecho, este, el proceso legislativo para crear una ley. Cuando nosotros hablamos del proceso legislativo, hay decretos y decretos leyes. Esta es una pregunta de privado, ¿ya? No es pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre un decreto y un decreto ley? Licenciado, el Ah, decreto en primer lugar es el que está aprobado por medio del Congreso de la República, por medio de un proceso de creación de leyes, mientras que el decreto ley es creado por medio de un gobierno de facto. Como un ejemplo es el Código Civil y el Procesal Civil. excelente, ahí estamos. Ahora, todos nuestros códigos o nuestros decretos, cuando han tenido el proceso legislativo como debe ser, tienen esta característica. Tiene el número de la ley y tiene el año en que surge la ley, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, cuando nosotros vamos al sistema de votaciones, ¿verdad? Al sistema de votaciones para elegir a los dignos representantes de la patria, como lo son los diputados, nos surge un bendito problema. ¿Qué, ¿Cuál es la labor fundamental o la política que debería de tener el Estado en cuanto a los legisladores? ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Leyes, ¿verdad? Pues entonces las leyes que son de aplicación general deberían de estar en determinado momento como legisladores, pues los que estudian derecho, los abogados, los sociólogos, los politicólogos, que si nos damos cuenta cuando lleguen al proceso de colegiación, pues entonces se van a dar cuenta de que no solo somos abogados los que estamos en el colegio de abogados, también hay politicólogos, sociólogos. Entonces, bajo esa circunstancia, hacen las leyes y surge el problema que cuando hacen las leyes, lo que se hace es un copio, pego, y viene y sale así como esto, una reforma, ¿ya? Y entonces, si nosotros vamos a ver el código original, sin ningún tipo de operación, del año 73, establecía, ¿qué cosa? La pena de muerte. Pero, a partir que el Pacto de San José es ratificado por Guatemala, ahí prácticamente el mismo Congreso, en proceso de aprobación, para ratificación con el presidente, lo somete y dice, bueno, aceptamos esa ley internacional. Ahora, ¿qué pasa? Nace a la vida jurídica ciertos delitos, pero como política criminal hay una tendencia resocializadora para el delincuente y hay otra postura sancionadora. Y hay una postura también que es preventiva o disuasiva, porque si yo vengo y le digo a una persona que le voy a aplicar la pena de muerte, pues prácticamente diría, pero me puedo ir con una pena de muerte, mejor no lo hago. Entonces, esto es lo importante, que en el año 96, por ejemplo, en el parricidio, a ese decreto del 73 le cambian y le imponen la pena de muerte. Y en este caso un pequeño reforma. En lugar del máximo de la prisión, si por otras circunstancias del hecho, de la manera de realizarlo, los datos determinantes se rivale mayor o particular que peligrosidad. Entonces,
¿Se acuerdan que dentro del contenido del programa se hace referencia a la peligrosidad social como una parte de la política criminal? Pues ahí está. Esta es una postura. Y bajo esta circunstancia viene el Congreso y refiere, aplicamos la pena de muerte en el parricidio, pero no solo en el parricidio, ¿ya? También en el asesinato, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el órgano de control? Bueno, imagínense que nosotros tenemos la pena de muerte, la tenemos legislada en el Código Penal como una pena principal, no como una, también están las penas accesorias, penas secundarias, pero ¿hasta qué año es declarado inconstitucional? Hasta el año 2016, el 24 de octubre del año 2017, según el expediente 5986-2016. ¿Qué significa esto? Que a esta persona en determinado momento que planteó la inconstitucionalidad, le habían establecido ya la pena de muerte. ¿Hasta qué año? Hasta antes del 2016 que presentó el proceso. Eso fue por un parricidio. Pero si nos damos cuenta, en cuanto al asesinato, esta es declarado inconstitucional el 11 de febrero del año 2016, un año antes. Entonces, la misma Corte de Constitucionalidad está refiriendo que en el año 2016 no se puede aplicar la pena de muerte a partir del delito de asesinato, porque ya hubo una persona que le habían establecido en una sentencia, le damos la pena de muerte como pena principal. Y llegó al amparo, llegó a la apelación, llegó a casación, llegó al amparo, y puede ser en determinado momento que ninguno de esas acciones o recursos en determinado momento se resolvieron como él deseaba, ¿verdad? Y entonces tuvo que plantear la acción inconstitucional de amparo, la acción inconstitucional, ¿verdad? Y bajo esa circunstancia es que cada uno de todos los delitos que tiene pena de muerte se han ido declarando inconstitucionales de manera particular ante un proceso que ha sido sometido por cada uno de las personas que considera que esa política criminal les afectaba en sus derechos. Otro caso, nos vamos a ir un poco más para adelante al 202 ter, 201 ter, que es lo que referíamos ayer. Desaparición forzosa, 201, ¿ya? Nos vamos acá y refiere. Se impondrá la pena de muerte. ¿De cuándo es esa reforma? El decreto es del año 96 y también es 24 de octubre del 2017, ¿ya? En el expediente en cuanto a parricidio, ¿verdad? Entonces, como tal, está. Entonces, son normas que están vigentes, mas no positivas, ¿verdad? Pero aplicarlas no se van a aplicar. Entonces no nos dejemos engañar. Las tenemos como tal, porque el artículo 41 no está en determinado momento derogado, ¿verdad? Podría ser que en determinado momento Guatemala venga y diga, me retracto, renuncio al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, y a partir de ahora quiero aplicar la pena de muerte. Y sí se podría, ¿verdad? Pero para mí es muy inviable. Ahora, se me preguntaba por parte de un compañero el día de ayer
que cuál era el concepto, por el cual nosotros nos íbamos a basar para el curso. Bueno, aquí hay una circunstancia que entre un poquito, solo tal vez voy a descansar un poquito en este sentido y les voy a dejar los lineamientos de un pequeño video para que nos deje, es pequeño, son 12 minutos más o menos, para que nos dé los conceptos elementales, ¿ya? Y parte de la historia de la criminología, sabemos que el delito ha existido desde que el ser humano ha decidido vivir en sociedad, por lo que llegó a considerarse como un fenómeno normal, más no aceptable, porque aunque no haya civilización en la que no exista el delito, siempre se ha reprochado a quien comete un delito, donde primero se decía que para castigar al delincuente debe aplicarse una venganza divina a través de los posteriormente, una venganza privada realizada por el hombre. Aquí vemos el famoso ojo por ojo y diente por diente. Pero ante tanta venganza y desorden, es el Estado quien posteriormente es el responsable de castigar al delincuente. Denominaciones. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿cómo es que aparece la criminología o cómo es que ha llegado a denominarse como tal? Recordemos que a raíz de que el estudio del delito realizado por el derecho penal cada vez se hacía más complejo, es donde han surgido distintos tipos de denominaciones en un esfuerzo por encontrar una aplicación al estudio del delito, así como por lograr ser una disciplina independiente del derecho penal, surgiendo de esta manera varios tipos de denominaciones antes de llamarse criminología. Primero fue César Lorenzo quien le dio el nombre de antropología criminal y manifestaba que se debe enfocar en el estudio físico y anatómico del delincuente y no así del delito. Es decir, que él ya identificaba a las personas a través de sus rasgos, es decir, los rasgos en su rostro, una nariz encorvada, un cuerpo muy delgado, ya denotaban para él una persona criminal. Siguiendo ese lineamiento, Ernest Kirchner, en su biotipología criminal, señala 4 tipos o clases de delincuentes: el leptósomo, el atlético, el pícnico y el displástico. El leptósomo, que es aquella persona delgada con la nariz curva, que es también denominado esquizotímico, que comete delitos de robo o hurto. Está el atlético, que es de hombros pronunciados y caderas angostas, también denominado viscoso, que comete delitos que requieren fuerza, como por ejemplo el delito de violación. El pícnico, que es aquella persona obesa, achatada, que cometen delitos que requieren el uso de la inteligencia. También denominado el ciclotímico, y también están los displásticos, que son aquellas personas que cuentan con alguna deformación genética. Encontramos como el gigantismo, Estimado el licenciado, infantilismo, la disculpe, no obesidad, estamos viendo nada del video. etcétera. Asimismo, ha sido Lombroso quien fue considerado el padre de la criminología por mucho tiempo, pero posteriormente Franz Exner señaló que el estudio de Lombroso está incompleto y que su estudio no solo debe basarse en sus rasgos físicos y anatómicos, sino también en la funcionalidad de su organismo desde un punto de vista clínico y que por lo tanto debía denominarse biología criminal. Luego de esta afirmación, Enrico Ferri refuta esto, señalando que la sociedad es la que influye en el comportamiento del ser humano, siendo la responsable de convertirlo en delincuente, que por lo tanto debería denominarse sociología criminal. Después de varias denominaciones contrapuestas, si bien en primera instancia es Topinar quien le da la denominación de criminología, Rafael Garófalo es quien desarrolla el estudio de la misma, señalando que se debe integrar todas las denominaciones anteriores para estudiarlas de manera conjunta. Es decir, que se debe tomar en cuenta tanto los factores antropológicos, biológicos y sociales para explicar el comportamiento criminal. Aquí en la cajita de descripciones les dejo el link de la biografía de Garófalo por si quieren ir a verlo. Bien, ahora ingresamos a las definiciones. Entre ellas encontramos la definición elemental, restringida, ampliada y crítica. Entre la que nos vamos a enfocar es la definición ampliada.
que basa su estudio en el llamado tetraobjeto, es decir, que estudia al delito, delincuente, víctima y control social, cada uno por separado, pero de forma integral, que principalmente se consideran el objeto de estudio de la criminología hasta el día de hoy. Comenzando por 1. El delito. La criminología estudia al delito como una conducta desviada, considerándolo como aquel acto que no solo lesiona a otra persona, sino al que lo comete, ya que afecta el sentido moral que debe tener una persona que le cohíbe de cometer delitos. Aún así, la criminología acepta su fracaso para conceptualizar el delito y acepta que la única referencia legal para el estudio del mismo es el concepto penal, es decir, la referencia que nos da Edmundo Mesmer, que señala que el delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable. 2. El delincuente. La criminología considera que se le debe estudiar de manera individual para cada caso, tomando en cuenta sus características biológicas, psicológicas y sociológicas. Inciso A. Características biológicas. Se debe estudiar aquellos rasgos que le han sido heredados al delincuente, así como su composición anatómica. Entre ellos tenemos a lo heredado, al genotipo, el sexo, la edad, la raza, etc. Inciso B. Características psicológicas, que busca explicar qué es lo que sucede en la mente del ser humano antes de cometer delitos, aquellos trastornos de su personalidad y su comportamiento. Inciso C. Las características sociales, que buscan explicar el comportamiento criminal del ser humano a través de la influencia que tiene la sociedad en el delincuente, ya que se encuentra en constante contacto con diferentes factores sociales como la familia, la religión, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. 3. La víctima. La criminología conceptualiza a la víctima como aquella persona que al estar en contacto e interacción con el delincuente puede llegar a cumplir algún rol para que se cometa el delito o puede que no. Es por eso que Benjamin Mendelssohn clasifica a los tipos de víctimas. Entre ellas encontramos la víctima inocente, en la que no participa en ningún momento de la comisión del delito, la víctima menos culpable, que su comportamiento es negligente, la víctima voluntaria, que acepta las consecuencias del delito, como por ejemplo la eutanasia. La víctima mayormente culpable, que es aquella víctima que provoca, desafía a que se cometa el delito. La víctima única culpable, que es aquella que desencadena el delito con su conducta antijurídica, por ejemplo, un linchamiento. Y por último, la víctima imaginaria, que acusa sin fundamentos a otra persona. Y como cuarta parte del tetraobjeto, pero no menos importante, está el control social, que surge como objeto de estudio recién a partir del año 1960, considerando a su estudio imprescindible para entender la problemática de la criminología, pues tiene la finalidad de lograr que la sociedad acate las normas que se le imponen en un estado de derecho. Tomando en cuenta estos parámetros, al momento de conceptualizar la criminología han surgido varias contraposiciones sobre si la criminología es ciencia o no, pues no es un tema sencillo y hay que ponerse de acuerdo acerca del significado de la palabra ciencia, así como también acerca de sus relaciones con términos tales como método, teoría y conocimiento. Primero, se consideraba que la criminología no es ciencia, sino más bien un arte, una destreza, donde autores como Taft, Gamelí, Soler se basan en dos razones fundamentales. Uno, no es ciencia por su incapacidad de formular leyes universales, es decir, que lo característico de una ciencia es brindar leyes universales vigentes en todo tiempo y lugar. Y dos, no es ciencia por la falta de un método específico y unitario, ya que toda ciencia debe utilizar el método empírico o experimental porque es el más confiable. En cambio, en la obtención de sus conocimientos, la criminología utilizaba diferentes métodos de investigación, lo que era cuestionado generando un conocimiento caótico. Por otro lado, existen autores que señalaban que la criminología sí es una ciencia, basándose en el criterio de que existen distintos tipos de ciencia. Están las ciencias exactas, ciencias naturales y las ciencias sociales, donde las ciencias exactas solo admiten hechos demostrables, por ejemplo, las matemáticas y la física. Las ciencias naturales que estudian la realidad material de las cosas, de los seres vivos y, por ejemplo, está la biología y la zoología. Las ciencias sociales que estudian a la sociedad y al ser humano, por ejemplo, la economía y el derecho. Y basándose principalmente en las ciencias sociales, señalan que sí es ciencia. Uno, por tener un objeto de estudio propio, ya que está estructurado orgánicamente diferente al del resto de las ciencias penales.
Dos, porque utiliza métodos de investigación. En cuanto se refiere a la obtención de conocimientos, utiliza principalmente el método empírico. Y tres, es ciencia porque es capaz de formular teorías, ya que busca un ideal de racionalidad y que posee un conjunto de conocimientos estructurados, coordinados, verificables y contrarrestables que nos brindan propuestas y explicaciones científicas sobre lo que es el hecho criminal. Interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿La criminología es ciencia o no es ciencia? Díganmelo, por favor, en los comentarios. Bien, luego de aquello se llega a un concepto básico de la criminología que nos señala que es una ciencia básicamente empírica que estudia de forma interdisciplinaria el comportamiento de las personas en relación al delito y al control social que ejerce la sociedad sobre el mismo. De ese modo, y ya para finalizar este video, debemos señalar las funciones principales que en la actualidad la criminología busca cumplir, de las cuales señalaremos tres. Uno, busca brindar un núcleo de conocimiento sobre el hecho criminal. Es decir, que la función más importante que debe justificar el carácter científico de la criminología ante la crisis del paradigma causal explicativo que se manejaba, al no poder explicar satisfactoriamente el hecho criminal, es utilizar el método empírico, surgiendo así un nuevo paradigma probabilístico para entender la naturaleza de esta función. Dos, busca ser una central de información a través de los datos estadísticos existentes para la canalización de los conocimientos empíricos ya obtenidos, ya que no se puede hablar de criminología sin previamente conocer lo que ocurre con el delito, a través de la recopilación de datos y la realización de análisis. Y tres, busca controlar la criminalidad. Esta función, que sustituyó a la de eliminar el delito al ser esta una meta imposible, ha aceptado que el delito es un fenómeno normal dentro de la sociedad, buscando así controlar a través de lo que es un control preventivo y represivo. Por lo tanto, podemos señalar que la criminología cumple hoy en día un rol muy importante, ya que le permite al juzgador determinar cuáles son aquellos factores que han concurrido para que se cometa el mismo. Estamos hablando de aquellos factores biológicos, psicológicos y sociales para que la persona cometa un crimen a momento de dictar una sentencia. Bien, hasta aquí el video del día de hoy, queridos amigos. Si se dan cuenta, lo que estábamos cuestionando ayer en cuanto a las definiciones es que el curso de criminología es más complejo que el curso de derecho penal. Es más complejo que el curso de procesal penal. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar al delito como tal. Tiene que estudiar al delincuente, a la víctima y por qué el Estado reacciona de tal manera legislando en determinado momento. El concepto de criminología, nos quedan 10 minutos. Claramente aquí refiere que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural de las conductas antisociales. ¿Verdad? Una de las primeras definiciones la da Mariano Ruiz Funes, que claramente él dentro de la definición, si bien es cierto, refiere que es una ciencia sintética empírica, refiere que sus límites están fijados por el contenido. Miren lo que estábamos refiriendo de la presentación. Un análisis antropológico biológico. Ese es el primer punto de estudio de la criminología. De ahí hace referencia a otro, un aspecto psicológico. Y de ahí, por último, hace referencia a un problema sociológico. De estos tres aspectos de estudio, él viene y llega a determinar esto. El término delincuente y delito como parte de los fenómenos criminales.
Si quieren, pueden tomarle una foto, un pantallazo, no hay ningún problema. El que quiera leerlo, no hay ningún problema, puede empezar. Ahorita, dejo el tiempo para que peguen el pantallazo. 1, 2, 3, Licenciado, 4. disculpe, pero no Sí, está presentando. No se ve nada, licenciado. Eso estábamos diciéndole. Ya no se ve. Solo estábamos escuchando el audio. no les aparecía. No, nunca No, se vio nada. Pero no vimos nada. El video no les apareció. Ahora ya. Ahora sí. ¿En qué sale que Mientras estamos se aparecía, viendo se ve. contenido? Bueno, no hay ningún problema. El video lo pueden ver acá. Entran a YouTube, solo pongan apuntes de criminología, denominaciones y objetos. Ahorita podrían tomar un pantallazo. Es más fácil a veces para los que están en el teléfono. Pero por mí, no se preocupen, yo no soy malintencionado. ¿Ya? Lo Gracias, que, Liz. lo que yo tengo acá, hoy, esto, que es el capítulo 1, tuve un problema. Se me quemó la computadora, la memoria USB. Entonces, yo soy un poco, ¿en qué consistirá una persona que sea pragmática? Licenciado, disculpe. Dice que Ajá, ha mandado el formulario para la asistencia. ¿Cuál es el tema del día de hoy específicamente? criminología, Ah, concepto. gracias. Es criminología y la revolución industrial, compañero. Gracias. Ahí lo pusieron en el chat, compañero. En el chat anotaron que era el objeto de la criminología. Sí, eso Miren, pusieron objeto. en, El link Pusieron comenzando objeto de criminología. en realidad les voy a decir una cuestión. Si quieren, para evitarse los problemas con el catedrático auxiliar, yo todavía estoy con la criminología y el concepto. No, o sea, en la libertad de cátedra puede ser que del programa yo venga y suprima 1 o 2 puntos. Y no significa eso que el programa venga y se vaya a afectar. Entonces, lo que pueden hacer es que si la catedrática auxiliar refiere tal punto como el punto visto, lo pueden subir. El punto visto es tal el día de hoy. El punto visto es tal el día de hoy. Estamos todavía con el concepto. ¿Ya? Yo estoy con el concepto. O sea, a lo que yo les quiero referir es que porque yo no los voy a hacer gastar, este folleto, por ejemplo, en su primera parte son 34 páginas, ¿ya? Yo se los voy a tener para el día lunes, porque esas 34 páginas van a entrar para el examen del día 15. Yo no me voy a salir del contenido ese. No hay ninguna pregunta que vaya a venir del video. Va a venir del folleto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan presente. En cuanto al tema, el tema puede variar porque no hemos caminado. Estamos en el primer punto, ¿ok? No sé si hay alguna duda al respecto. Sí, licenciado, buenas Y tardes. una pregunta. Ajá. Licenciado, disculpe, o sea que si la catedrática auxiliar nos dice que es el tema, por ejemplo, el tema 4, clases de criminología, no importa que Ajá. lo pongamos así en el formulario, ¿verdad? Miren, pues, no importa. Ustedes pongan el tema que ella les está poniendo. Exacto, y al final la libertad de cátedra, pues usted la decide y es para los apuntes Miren, que usted pues, nos va dando. solo les quiero decir, ¿ya?
si miramos el programa, vamos a hacer referencia a esto. Ahorita ¿ya? ¿Les aparece ahí? Sí. Se está compartiendo. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y me voy. Y tiene 9 puntos. Y este es el 10. Pero si se dan cuenta, a lo largo de la clase hemos estado hablando que política criminal no es más que las acciones que realiza el Estado en consecuencia de acciones ilícitas o del fenómeno criminal. ¿Necesita mucho contenido? No. Pero si se dan cuenta, les voy a poner este ejemplo acá. La criminología, como ciencia empírica e interdisciplinaria, tiene más contenido porque hace referencia al concepto, y ahora les voy a poner esta circunstancia. Miren, solo de concepto está Ruiz Funes. Me voy a ir con todos. ¿Ya? La definición que da la UNESCO a través de la Sociedad Internacional de Criminología, ¿ya? También está la definición de Benigno Tulio, ¿ya? Me voy a ir a otra página todavía, ¿ya? Donde hace referencia a las definiciones y empieza Garofalo, empieza Quintanilla Saldaña, Constantino Bernardo. Me voy a ir a la otra todavía. Hamsen, Ruitzwitz, Marquesit, Restein. Me voy a ir a la otra todavía. Tabio, Selling, Durkheim, Golpiger, ¿ya? Oliveira, que es un peruano, ¿ya? Si se dan cuenta, todo esto tiene diferentes elementos en el concepto. El concepto que yo refería ayer es que criminología es la ciencia que estudia el delito. Si quieren, se pueden quedar ahí. La ciencia que estudia el delito. Pero las ciencias evolucionan en el tiempo, al igual que el derecho. Por eso es que los delitos la ley va derogando y va surgiendo con nuevos ilícitos penales, nuevas leyes especiales, la ley de lavado, la ley de activos, la ley de terminales móviles, la ley de armas y municiones, la ley contra la delincuencia organizada. Todo eso es parte de un proceso. Entonces, todas estas definiciones se refieren primero a un aspecto antropológico, después a un aspecto psicológico y después a un aspecto sociológico, que es necesario tener las bases para que yo pueda entender en sí lo que corresponde después. ¿Qué es? Bueno, estamos estudiando al delincuente y después vamos a analizar las acciones que toma el Estado, como la política criminal, para responder a ese perfil. Pero no es el perfil antropológico, porque el perfil antropológico, como se dieron cuenta o van a ver en el video, hay una persona que es robusta, ¿ya? Entonces, la delincuencia surge eminentemente por problemas sociales. ¿Por qué? Porque yo soy un antisocial. Vamos a ver eso en donde yo me aparto completamente de la conducta regulada o establecida por el ordenamiento. Y es lo que estábamos diciendo ayer. No quiero usar el casco. O vengo y pongo la placa viéndola para que la mire Dios, no para que la mire el que va atrás. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay algún problema ahí o alguna duda.
Sí, Ana. Dele volumen, Ana, porfa, a su micrófono. Ajá. No le oigo, Ana. Muévase tal vez un poquito. Mm, Perdón, Ana, no le escucho, no tiene buena señal. Dígame, Carlos. Licenciado, solo con una pequeña Ahora duda. sí, ¿Cuál buenas es el no- tardes. Hágame un favor, Ana, escríbala, ya, y mientras hablo con Carlos. Sí, Carlos, Era la misma duda que acaba de colocar Ana, de cuál es el nombre del folleto? no los quiero hacer gastar, ¿ya? El libro se llama Criminología, pero eh, es de la editorial Porrúa, ¿ya? Yo únicamente voy a escanear las partes importantes para, para dárselos a ustedes. Pero si quieren comprar el libro, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo solo me voy a basar a dos libros, ¿ya? A lo que yo les referí, Aspectos Generales de la Criminología de Raúl Arquímedes, ¿ya? Y Criminología del Editorial Porrúa. Pero les podría decir que el libro de la editorial Porrúa anda en promedio de 500 quetzales. ¿Ya? Pero si alguien lo quiere comprar, es una inversión para futuro. Pero no se los estoy, no estoy obligando a nadie. O sea, yo les voy a proporcionar el contenido de manera de PDF, ¿ya? Tenía pensado hoy, pero si ustedes se dan cuenta, aquí viene, cada una de estas es una imagen. Entonces yo lo que hice fue tomar la foto y ponerla en mi teléfono y transmitirla a mi pantalla. ¿Por qué? Porque se me quemó la memoria. No que yo ya tenía, el día de hoy ya tenía planeado, pero lamentablemente cuando salgo del trabajo y vengo acá a mi casa, la memoria no me permite esa circunstancia porque está quemada, ¿ya? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, Gracias, licenciado. hagamos una cosa. Considero que no se han ido muchos todavía. Hola, buena tarde, licenciado. Le saluda Ani Reyes. Sí, dígame, Ani. Solo para comentarles a algunos compañeros en el nombre que no están identificados previamente como usted había indicado con el carnet y su nombre y apellido. Ajá, Y también con el tema de la asistencia. El tema de la asistencia no hay problema con el tema como usted había indicado. Es el tema que usted no ha salido sobre conceptos generales de criminología, ¿verdad? ajá, correcto. A nosotros como auxiliares nos dieron un pensum, también se podría decir, itinerario, donde Ajá, nosotros llevamos los días y el tema de clase. Entonces, a mí el día de hoy me tocaba el objeto de criminología, por eso yo puse ahí que ese era el tema. vale. Pero hay personas de que entran preguntando sobre el tema, pero es por el motivo que ya entraron tarde. Y cuando ya entran tarde a la reunión de Meet, ya no les aparece ni el formulario y tampoco el tema que yo indiqué. Ese es el único Ok, tema, ¿verdad, Lick? no hay ningún problema, Ani. Hagamos una cosa. Usted en el WhatsApp, mándeme el detalle del itinerario que usted mantiene y de todos modos, yo a lo largo de la clase, en lo que es la clase, les voy a referir cuál es el tema. No se basen al tema, sino que el nombre del tema va a estar vinculado únicamente para el control de asistencia. Correcto, así es, licenciado. Es solo para el control. No hay un Ajá. tema en específico, sino que varía el tema. Así es, así es. ¿Ya?
Entonces, Estamos bien entonces, Lick. me hace favor, Ani, para mañana, no hay ningún problema. Y así yo lo comento. El tema de hoy es tema de hoy, pero está temprano, Correcto, así a debería de mediodía. ser, ¿verdad? ¿Ok? No hay problema. Sí, sí, está bien. Gracias, Lick. Muy amable. Solo para que quede de manera general para todos, para que tengan conocimiento, ¿ya? A mí me hablaron para dar el curso el día lunes. Hasta el lunes a mediodía me confirmaron del curso. Yo no sabía ni qué curso era el que iba a dar. Entonces, yo de lunes en la tarde empecé a prepararme en cuanto al curso, pero yo no tenía el programa más que hasta en la noche el día lunes. Entonces, eso es como que el día del debate a ustedes vienen y les dan el expediente, ¿ya? Uno tiene que ir preparado para que lo que venga. Si quieren, háganme un favor. Solo tomen foto para que mañana demos este tema del concepto terminado y lo culminemos, ¿ya? Entonces, para que lo puedan leer, les voy a dar unos 10 segundos para esta hoja y así 10 segundos para cada hoja, ¿ya? Voy a ir contando. Uno, Licenciado, disculpe. sí, Fíjese que yo he estado toda la clase, pero con eso del concepto me quedé esperando y se me cerró la hoja de asistencia. No sé qué puedo hacer. no hay ningún problema. Hágame favor, Ani, o no sé si todavía puede, ¿ya? Sí, Lick, claro, con gusto. Yo les comento también, compañeros, de que yo abro el link de asistencia a las 4 cuando el Lick inicia clases, como habíamos indicado el día de ayer, y lo cierro a las 5. Esa es la última hora para poder enviar la asistencia, ¿verdad, compañeros? Ya, bueno. Sí, yo me quedé trabada ahí, pues empecé con el formulario y lamentablemente soy un poquito de lenta para escribir ahí y se me cerró. Bueno, para el día de Buenas mañana, tardes, licenciado. ajá, Disculpe, fíjese que igual a mí también me pasó lo mismo con lo de la asistencia. Yo estoy acá, pero no sé, creo que como estoy desde el celular y voy en camino, no me dejó llenar la asistencia. No sé si nos darán chancecito de poderla llenar. el chance se da hasta que culmine, hasta que se salga Ani, Muchas gracias, licenciada. no hay pena. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, 7, 8, dame tu teléfono. 9, No puedo 10. hacer nada. Tomar una foto. Tome foto y ya de ahí la va ampliando, ¿ya? Paso a la siguiente. Lick, una consulta. Sí, Entonces quedamos en que la asistencia va a estar en el horario de la clase, pero vamos a esperar hasta que usted nos dé el tema para mandarla ya con el tema que usted nos dé. no hay ningún problema porque Ani mañana me manda a mí el listado de nombres para la asistencia y yo lo comento en entrada, a media clase y al final. Ok, licenciada, muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Refiero, no es necesario, pero se los estoy dando, ¿ya? Muy amable, licenciado. Muy feliz tarde. De todos modos, lo voy a pasar el día lunes. ¿Sí? Son Gracias, seis licenciado. fotos. Tenga buena tarde. Son 6 fotos. Son Gracias, 6 Lick, muy fotos. amable. Gracias, Vaya. Ani. 1, 2, 3, 4, Muchas 5, licenciado, que le interrumpo. 6. Fíjese que alguien compartió el link del libro que usted está compartiendo en el chat, por si alguien quiere descargarlo de una vez. Solo eso, licenciado.
Ahorita se lo miro. Cabal, ese es. No hay ningún problema. Mejor todavía. Gracias, Braulio. Lick, disculpe, ahí sería bueno que solo nos diga de qué página, porque ya la mayoría tenemos ese libro, creo. Ok, hasta la página 10 es el primer contenido que vamos a ver en esta semana. Gracias, Lick. Mire, disculpe, Lick, fíjese que a mí ayer tuve problemas con la asistencia, no me dejó llenarlo. Yo no tengo control sobre la asistencia. ¿Ya? Lo que podríamos determinar es un día no llenada la asistencia equivale a un punto menos. Licenciado, lo mismo me pasó ayer. Yo me puse a ver su clase y no vi el chat porque yo lo veo desde mi teléfono. Y yo no vi el chat que mandaron el link de asistencia. Miren, esa cuestión es ajena a mi voluntad, ya que en el sistema a mí no me permite tener control sobre la asistencia. Yo creo que nos pasó a varios licenciados de que no vimos porque como no dieron instrucciones. Compañeros, buenas tardes. Las personas que tuvieron problemas con su asistencia el día de ayer, me pueden mandar su nombre y carnet al correo o a mi chat personal, por favor, por WhatsApp. Ahí está mi número en el grupo de criminología y política criminal. Muy bien, Y yo muchas les resuelvo el gracias. tema. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, Estimado licenciado, ¿hasta qué página tenemos que leer? hasta la 10. Ya Muchísimas está gracias. habilitado Buenas el tardes, estimado form licenciado. de asistencia para el que quiera. Feliz tarde, licenciado. Muy buena clase. Pasen feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Se la pase muy bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick.